esta hora le vamos a hablar sobre el petróleo presentado por Talia Monroy, Karen Osto, Nayeli Gómez, Saray Bermejo y quienes habla Damar García. Petróleo significa aceite de piedra. Es un compuesto de hidrocarburos, básicamente una combinación de carbono y hidrógeno. Existen varias teorías sobre la formación del petróleo. Sin embargo, la más aceptada es la teoría orgánica, que supone que se originó por la descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de los ríos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos, compuestos formados de carbón e hidrógeno, con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y trazos de metales con fierro, cromo, níquel, vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo. El estado natural del petróleo se encuentra relativamente distribuido en todas partes del mundo, almacenado formando grandes yacimientos en el interior de la Tierra, a profundidades desde cerca de la superficie hasta 2000 y más metros, y su composición varía mucho de acuerdo a su procedencia. En el interior de la Tierra se encuentra formando bolsones y acompañado generalmente por una capa inferior de agua salada y una superior de gas o a presión. El petróleo se extrae por perforación del suelo, a veces de los agujeros abiertos por las sondas. Surge el petróleo directamente a causa de la presión interna que reina en la bolsa, pero más tarde se determina la explotación por bombeo. Proceso de obtención del petróleo. Primero, la prospección. Se analiza el terreno susceptible de albergar el petróleo. El segundo es la perforación, que es la que procede a la perforación del terreno. Si es poco profundo, método de percusión, y para más profundo, método rotativo. La tercera es la extracción por flujo espontáneo, bombeo por varillas, bombas eléctricas o hidráulicas y inyección de gas. Composición del petróleo. El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de color oscuro, de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. El principal compuesto del petróleo son los hidrocarburos, que son compuestos por carbono e hidrógeno. También figuran derivados de azufre que huelen a huevo podrido, además del carbono e hidrógeno. Los crudos tienen pequeñas cantidades del orden de partes por millón de compuestos con átomos de nitrógeno o de metales como el fierro, níquel, cromo, vanadio y cobalto. La composición química del petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida de los siguientes intervalos. El carbono está compuesto del 84-87% en masa, el hidrógeno del 11% al 14% en masa, del 0 a 2% en masa, el nitrógeno de 0,2% en masa. Dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los hidrocarburos que integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades de lo que caracterizan y determinan su comportamiento como combustibles, lubricantes, ceras o solventes. Las parafinas son cadenas lineales de carbono asociadas a hidrógeno. Como pueden ver, están unidas el carbono con el hidrógeno. De ahí pasan las isoparafinas, que son cadenas ramificadas. Como pueden ver, pues ya se le agregan otros elementos. De ahí vienen las oleafinas, que presentan dobles uniones entre los átomos de carbono. Como pueden ver, hay doble enlaces. Ahí vienen los naptenos. En las moléculas forman ciclos de carbono. Como pueden ver, está el carbono unido, y cuando estos ciclos presentan dobles uniones alternos, anillos bencénicos, se tienen a la familia de los aromáticos. Refinación del petróleo. ¿Cómo es el proceso de refinación del petróleo? La refinación del petróleo empieza con la destilación o fraccionamiento del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos separados. La mayor parte de los productos destilados se convierten posteriormente en otros productos más utilizables, cambiándoles el tamaño y su estructura de las moléculas de hidrocarburos a través del rompimiento del cracking.
La refinería integrada incorpora el proceso de fraccionamiento, tratamiento, de conversión y operaciones de mezclado. ¿Cuáles son las operaciones de refinación del petróleo? El fraccionamiento o destilación es la separación del petróleo crudo usando torres atmosféricas y de vacío en grupos de compuestos hidrocarburos de distintos rangos de punto de ebullición llamados fracciones o cortes. La conversión. Los procesos de conversión cambian el tamaño o estructura de las moléculas de hidrocarburos. Estos procesos incluyen la descomposición, que es la división por cracking térmico y catalítico. La utilificación, que es la combinación, alquilación y polimerización. La alteración es el rearreglo, la isomerización y reformado catalítico. El tratamiento. Los procesos de tratamiento buscan preparar los corrientes de hidrocarburos para procesos adicionales y para preparar productos finales. El tratamiento puede incluir la remoción o separación de aromáticos inactenos, así como impurezas y contaminantes indeseables. La formulación y mezclado. La formulación y mezclado es el proceso de combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes para producir productos determinados con propiedades específicas en cuanto a su desempeño. ¿Cuáles son los procesos que llevan a cabo en la refinería? La recuperación de ligeros stripping de agua ácida, tratamiento de desechos sólidos y de agua, tratamiento y enfriamiento de agua del proceso, almacenamiento, manejo y transportación de productos, producción de hidrógeno, tratamiento de ácidos y colas y recuperación de azúcar. La refinación. Aquí, como podemos ver, el petróleo aquí está crudo, ahí pasa a calentarse, el petróleo se calienta a 400 centígrados, ahí sube a la columna de fraccionamiento y a 500 centígrados se produce el asfalto, a 500 centígrados igualmente se produce el combustible para los barcos, a 350 los aceites lubricantes y ceras, a 175 a 400 el gasoleo, de 175 centígrados a 275 el queroseno, de 30 centígrados a 200 centígrados la gasolina, de 30 centígrados a 90 centígrados el éter de petróleo, el disolvente, y de menos 165 a 30 centígrados el gas de refinería. El cracking del petróleo consiste en la ruptura o descomposición de hidrocarburos de elevado peso molecular. Es la descomposición en la ruptura de los hidrocarburos más pesados para obtener hidrocarburos más ligeros. Los hidrocarburos más pesados pueden ser el gasoil. El gasoil es un hidrocarburo líquido utilizado como combustible en calefacción y motores diésel. Existen dos tipos de cracking, el térmico y el catalítico. El primero se realiza con calor y alta presión, el segundo mediante la combinación de calor y un catalizador. Los catalizadores son sustancias auxiliares que agilizan el proceso gracias a que evitan reacciones secundarias. El cracking térmico se aplica con calor y presión. El calor a temperaturas elevadas de 500 a 900 grados centígrados y presión de 2 atmósferas a 8 atmósferas. Esto divide o craquea las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de nafta compuesta por este tipo de moléculas, producida a partir de un barril de crudo. Se usan cargas ligeras líquidas o gaseosas, temperaturas elevadas de 800 a 900 grados centígrados y presiones bajas. Con el proceso se obtiene principalmente oleofinas a partir de nafta. El cracking catalítico se usa con calor, presión y catalizadores. Con calor se utiliza a temperaturas elevadas de 500 a 900 grados centígrados y con presión de 2 a 8 atmósferas. En este caso, las fracciones pesadas como el gasoil y el fuel oil se calientan a 500 grados centígrados. A presión es del orden de 500 atmósferas, en presencia de sustancias auxiliares, catalizadores que agilizan en el proceso. Es por estos catalizadores que el proceso lleva dicho nombre. Estos catalizadores realizan una acción selectiva que orienta la reacción de ruptura en un sentido perfectamente determinado
elevado, con lo que se evitan muchas reacciones secundarias indeseadas. El octanaje de índice de octano es una escala que mide la resistencia que presenta un combustible como la gasolina a denotar prematuramente cuando es comprimido dentro del cilindro de un motor. También se denomina RON a algunos combustibles como el etanol y metanol, o sea, YPL, YNL, dan índice de octano mayor de 100. Al utilizar un combustible con un octanaje superior al que se necesita, un motor no le perjudica ni lo beneficia, es decir, es neutro. Si se tiene previsto un motor que vaya a utilizar combustible de octanaje alto, puede diseñarse con una relación de comprensión más alta y mejorar el rendimiento del motor. Pero hay que tener en cuenta si la gasolina no sale de fábrica con suficiente octanaje. Se le puede añadir algún aditivo como el etanol, el benceno. Del petróleo. La combustión es un ejemplo de los cambios energéticos en los procesos químicos. Es importante destacar que el combustible solo reacciona con oxígeno y no con nitrógeno. Un derivado del petróleo es un producto procesado en una refinería que usa como materia prima el petróleo. Según su composición, el crudo y las refinerías pueden construir distintos productos derivados del petróleo. Los derivados del petróleo podemos encontrar las gasolinas líquidas, los lubricantes, las ceras, el asfalto, el gas de refinería, el éter y el queroseno. Bueno, aquí es cuando el petróleo sale, lo sacan desde la tierra y va pasando por gas. Ahí llega un separador de gas petrolero y se deposita, llega a una estación de bombeo, el depósito, alambique, ahí pasa la torre de fragmentación donde se sale el gas ligero, que es el que utilizamos en las cocinas, ahí pasa el refrigerador, donde sacamos lo del aceite de lubricantes, la gasolina para los automóviles, las esencias especiales, el gasoleo, el queroseno, que es el para los aviones, el petróleo o diésel, y el del petróleo, que es para los trenes, y el asfalto, que es con el que construimos las carreteras. Petróleo en Colombia. En 1536, conocimiento de la existencia del petróleo por las acompañantes de Gonzalo Jiménez de Quesada. En 1903, primeras reglamentaciones en materia petrolera en el gobierno de Rafael Reyes. En 1905 fue la promulgación del decreto número 34 y también se le otorgó a Roberto de Mares la concesión petrolera. En 1919 se traspasó el 25 de agosto la concesión de Mares a la Tropical. En 1924, el 8 de octubre, se inició la primera huelga de la Tronco en Barrancabermeja. En 1824 se declaró que la huelga estaba fuera de ley. En 1927 fue la segunda huelga de la Tronco en Barrancabermeja. En 1931 se expidió la Ley 37 o Ley del Petróleo. En 1951, reversión de la concesión de Mares en la EM. En 1969, promulgación de Ley 20, que sirve de base para el contrato de asociación. En 1983 fue el descubrimiento del yacimiento de Caño Limón, y en 1988 fue la perforación de 73 pozos A3 en el año 1988. El petróleo en el mundo, aquí podemos ver cómo está homogéneamente extendido. En Asia Pacífico vemos el 4,2%, en América del Norte el 5,5%, en África el 8,9%, en Centro y Suramérica el 8,9%, en Europa y Eurasia el 9,2%, y en Medio Oriente 73,3%, que es el más reconocido por sus reservas